Buenos días a todos. Bueno, ante todo, permítanme presentarme. Mi nombre es Lázaro Méndez Perales, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Iniciados para el Desarrollo Integral Humano. Yo vengo de la ciudad de Monterrey, se me hizo la invitación para participar aquí en este evento. Me pareció muy interesante el tema que se me invitó a dar. Afortunadamente ahorita pues ya tuvimos una maravillosa preparación del ambiente aquí con el grupo Aztlán, que le agradezco mucho, ¿verdad?, que me haya precedido. Ya los puso a danzar y todo, y pues es magnífico, ¿verdad? Ahora, se me invitó a tocar este tema sobre el sufrimiento en la humanidad, enfocado sobre todo a lo que es esa dolencia tremenda que sufre el ser humano, que es el estrés. En realidad, les diré que en lo personal desconocía exactamente qué es el estrés. Tal vez a muchos de ustedes les pase lo mismo. Hay quienes hablan del estrés, pero no saben qué cosa es. Y menos aún, cómo se produce y cómo podemos evitarlo. Investigué primero qué es el estrés para la ciencia. Lo que es la palabra estrés deviene de un término muy similar del inglés, stress, que a fin de cuentas es lo mismo. Proviene del latín stringere, es decir, tensionar. El estrés no es más que tensión. Ese término, estrés, se utilizaba mucho en física. En física se aplica cuando un objeto es sometido a cierta tensión. Debido a ella, esa tensión o ese estrés produce que aquel objeto o materia o lo que esté sometido a la tensión se rompa de su punto más débil. Como una cuerda o un cable, lo tensionamos, llega un momento en que es tanta la tensión que se rompe en el punto más débil. Eso mismo sucede con el ser humano. Por eso el estrés a veces no se reconoce tan fácil cuando alguien está estresado, porque a cada quien le afecta de acuerdo a su punto más débil que tenga. Son diferentes situaciones. Ahora, ese término estrés, que fue de la física, fue adoptado por la medicina, en particular por la psicología. La palabra estrés se le dio entonces a esa tensión provocada por situaciones agobiantes, situaciones que merman, dijéramos, la capacidad física, que producen ciertas tensiones, sobre todo psicológicas, así psicosomáticas, que a veces son graves, producen series de trastornos. Se conoce a esa tensión o a ese estrés como síndrome general de adaptación. O sea, es el esfuerzo que hace el cuerpo para adaptarse a una situación difícil, algún problema, algún accidente que tengamos, etcétera, etcétera. Eso es a lo que se le dio el nombre de estrés. El primero que lo empezó a utilizar fue un fisiólogo endocrinólogo de la Universidad de Montreal, el doctor Hans Selye, en 1950. Él publicó un tema que llevaba este nombre, ¿verdad?, en un estudio sobre la ansiedad. Él fue el primero en utilizar y estudiar el estrés. En este estudio se sintetizó que el estrés es la respuesta inespecífica a cualquier demanda a la que se es sometido, ¿sí? Es decir, el estrés es una demanda a la cual es sometido el cuerpo. Y entonces el cuerpo trata de adaptarse, por eso se le conoce como síndrome de adaptación. Más es ahí donde radica el problema, pero vamos a estudiarlo. Esto es lo que se sabe en cuestión de ciencia. Pero vamos a hacer un estudio del estrés a la luz del gnosticismo universal. Estudiamos un poco más a fondo lo que es el estrés. Ante todo tenemos que empezar entendiendo lo que es el cuerpo. El cuerpo es un organismo maravilloso. Cuando éste funciona en una forma ordenada, es una máquina exacta, más precisa que cualquier reloj o que cualquier maquinaria que puedan concebir.
El cuerpo, cuando funciona así, en forma armoniosa, asombra realmente su funcionamiento. Es una máquina muy exacta y precisa. Pero cualquier desorden o desalineamiento de alguna parte de esta máquina orgánica que tenemos es suficiente para que se produzca una catástrofe en el cuerpo. Como resultado se daña, se enferma, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el estrés en nosotros. Pero veamos lo que es el cuerpo, para entender cómo es que viene esa inestabilidad, ese desorden que se conoce como estrés. Cuando el cuerpo funciona bien, pues es magnífico. Andamos maravillosamente en la vida, no sufrimos, no padecemos, y de hecho hasta todo lo que hacemos nos sale de maravilla. Pero necesitamos tenerlo así en armonía. Basta cualquier mal uso que le demos al cuerpo y es suficiente para que éste se desordene. Y como un reloj, si ya no están bien calibradas sus piezas, ya no va a dar la hora exacta. O como un instrumento musical, si no están bien calibradas sus cuerdas, tampoco va a dar una nota exacta. Nuestro cuerpo es lo mismo, es un instrumento, es una máquina que tenemos que mantener en buen estado. Ahora, una de tantas funciones de nuestro cuerpo radica precisamente en el centro instintivo. Bien, debemos de saber, para aquellos que no conozcan todavía muy a fondo lo que es el conocimiento gnóstico, el cuerpo está organizado en 5 centros psicofisiológicos extraordinarios. Indudablemente tenemos el centro del intelecto, tenemos el centro de las emociones, el centro del movimiento, eso que les permitió a todos ustedes danzar aquí ahorita hace un momento. Está el centro instintivo y el centro sexual. Todas las funciones del cuerpo están organizadas en esos distintos centros. Cuando estos están equilibrados, el cuerpo marcha maravillosamente. El problema radica cuando uno de esos centros no está funcionando bien. Pero veamos primero el centro instintivo. Es donde radica precisamente esta cuestión del estrés. Bueno, de ahí se genera. El instinto, el centro instintivo, tiene distintos instintos, valga la redundancia. Pero enfoquémonos a aquel que es el instinto de conservación o instinto de supervivencia. El cuerpo por sí solo viene a actuar o a producir una serie de modificaciones en el cuerpo para defendernos de cualquier situación en la vida. ¿Sí? El cuerpo en realidad es muy frágil, en su estado normal, así como está, pero tiene sus armas de defensa. Resulta ser que cuando el cuerpo es sometido a una situación difícil, hablemos de un accidente, o que alguien nos viene a asaltar, ¿sí? Que se está incendiando nuestra casa tal vez, nosotros lo percibimos a través de los centros del cuerpo. Entonces eso desata el centro instintivo y empieza a reaccionar. Ese reacciona solo, no necesitamos hacer nada. En forma instintiva empieza a desarrollar o a producir hormonas, activa ciertas glándulas del cuerpo, altera la circulación sanguínea, ¿sí? Tensa los músculos, o sea, viene una serie de reacciones completas, que se las voy a mencionar ahorita para que vayan viendo cómo es que se produce esa tensión. Es una tensión favorable para poder salir bien de esa situación que estamos viviendo. En primer lugar empiezan a funcionar las hormonas. Hablemos nosotros de todas esas hormonas en el cuerpo. Las glándulas funcionan, el hipotálamo, la hipófisis, las suprarrenales. Se generan grandes cantidades de hormonas, tales como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, la encefalina, etcétera, etcétera. Se producen toda esa serie de hormonas. No, bueno, aquí no todos son endocrinólogos, ni científicos, ni médicos para conocer bien todo esto, pero nada más se los menciono, se generan todas esa cantidad de hormonas.
Estas producen modificaciones en el cuerpo, alteraciones momentáneas, para poder enfrentarnos a la crisis que se está viviendo en ese momento y poder así sobrevivir frente a un estado muy grave. Por ejemplo, los músculos se tensan. Viene una tensión en los músculos necesaria para que estos tengan la tonalidad, o sea, la fuerza para enfrentar la situación. Por ejemplo, si uno está así bien relajado y tranquilo y viene alguien a agredirnos, un asaltante o nos golpea, si está el cuerpo relajado, nos daña. Pero si el cuerpo se tensa en ese momento, es así como una armadura. Los músculos se tensan para proteger los órganos internos de cualquier daño. ¿Sí? Está preparándose el cuerpo para la defensa. El sistema circulatorio acelera la circulación, la sangre se acelera, pero a la vez se constringen los vasos sanguíneos, es decir, se cierran, ¿sí?, los pequeños vasos. Se acelera para poder llevar toda la oxigenación, los nutrientes a las células que se va a necesitar, para distribuir las hormonas en el cuerpo, pero a la vez los vasos sanguíneos son cerrados en el cuerpo físico. Esto con el objetivo que si sufrimos una herida, de instante no sangramos. No sé si les ha tocado a ustedes ver, de repente, no sé, la dama está cocinando, ¿verdad?, se corta. En ese momento viene un como sobresalto. Se asuste o no se asuste, eso es aparte. Y de momento no sale sangre. Nos da tiempo de perdido a taparnos, a apretarle o a ir a lavarnos. Eso es una función normal del cuerpo. Claro, ya que una vez que nos dimos cuenta que no era nada de peligro, el cuerpo se destensiona y entonces empieza a salir la sangre, ¿verdad? Pero de momento nos da tiempo para actuar, ¿sí? Así funciona el cuerpo, vean que es algo maravilloso. Y estamos viendo una simple cortadita, ¿sí? Hay muchas funciones que se desatan en el organismo. Todo ese conjunto de reacciones en sí vienen a formar lo que es el estrés, esa tensión, ¿sí? Ese estrés es una reacción normal. Todo mundo pasa por eso, ¿sí? Esas tensiones, esas reacciones del cuerpo. Y son necesarias, ya que sin ellas no sobreviviríamos a una situación fuerte en la vida. Son necesarias para poder salir triunfante, para sobrevivir. Pero esas reacciones son esporádicas. O sea, ¿cuántas veces a la semana son asaltados ustedes? ¿O cuántas veces a la semana los está golpeando alguien, o se les quema la casa, o los están por atropellarlos? Bueno, si siempre cruzan las calles así sin ver, pues sí, ¿verdad? Pero ¿cada cuánto le sucede una crisis así de vida o muerte? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo les ha sucedido una? A ver. Una vez al año, bueno, pues ya vas buen récord, ¿verdad? ¿Sí? Vean, lo que es ese estrés es necesario, pero solamente en periodos cortos. El cuerpo lo tolera, pero tiene que ser en lapsos cortos y no muy frecuentes. Para eso está diseñado el cuerpo, ¿sí? Para defenderse en cada situación de peligro, pero no es siempre. El problema es cuando se mantiene el estado de estrés, que el cuerpo se queda tensionado, o que se tensiona continuamente, o bien, cuando es demasiada esa tensión. Eso es lo que se conoce como estrés, hoy en día. Muchos creen que es una enfermedad. No lo es. Bueno, a veces se contagia porque pues ya vemos a alguien estresado y nos estresa, ¿verdad? Así es, hasta eso se pega, ¿verdad? Pero indudablemente es una mala función del cuerpo. Pero el error no está en el centro instintivo. El cuerpo está bien en reaccionar cuando ve una emergencia. El problema es cuando vemos alguna impresión de afuera, cualquier situación, y creemos que es una emergencia, cuando no lo es.
Cuando cometemos el error de crear una falsa emergencia en la vida, es cuando viene ese estrés perjudicial, porque no lo necesitamos en ese momento. ¿Sí? Es obvio que cuando viene esa emergencia está bien, reaccionamos y todo muy bien, favorable. Salimos bien. Pero entonces, ¿dónde está el problema de ese estrés que agobia a la humanidad? De ese mal estrés. Miren, los científicos catalogan el estrés en dos formas. El estrés bueno y el estrés malo. El bueno es el que dijimos nos puede salvar de una crisis, ¿sí? Se le conoce como eustrés. Y el estrés malo, que es el que daña al cuerpo, el que no es necesario, es el diestrés. Pero no nos metamos en tantos términos, en general ambos son estrés, ¿verdad? Es el término que todo el mundo conoce y vamos a manejarlo así. Ahora, ¿dónde radica el problema de la humanidad? ¿Por qué se estresan? El problema no está en el centro instintivo, está en los otros centros, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el intelecto piensa en forma equivocada que una situación le es perjudicial, está lanzando así como una llamada de alerta al instinto, y entonces el instinto, le están mandando el impulso, a de cuenta jalan la palanquita esa en caso de incendio, y se suena la alarma. Entonces el instinto empieza a reaccionar y empieza a desatar todo. O sea, ese si pierde tiempo puede morir el cuerpo en una emergencia. Ese instantáneamente desata todos los síntomas del estrés para protegerse. Pero si no es necesario, se están gastando fuerzas inútiles. Una preocupación crea una falsa emergencia. Cuando nosotros estamos preocupados por algo, por ejemplo, que algo nos salga bien en el trabajo, angustiadísimos porque tenemos que entregar a tiempo aquello, eso produce una preocupación, ¿sí? Al preocuparnos, indudablemente estamos creando una falsa emergencia. O sea, está bien el saber que tenemos que entregar ese trabajo, ¿verdad? Pero el problema está cuando el intelecto lo toma mal. Dice, no, tengo que entregarlo, y tengo que entregarlo a tiempo, ya faltan tantos minutos o tantas horas para entregar tal trabajo o para terminar tal labor. Lo ve como una imperiosa necesidad, cuando sencillamente, bueno, pues si lo alcanzo a entregar, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿verdad? No hay tiempo. Hay que ver las cosas como son. El problema está en verlo como una emergencia, ¿sí? Sentir casi como si fuera de vida o muerte, ¿verdad? Y entonces estamos aceleradamente tratando de hacer aquello, de terminarlo. Entonces el intelecto está creando una falsa emergencia. No es de vida o muerte, pues lo peor que puede pasar es que a lo mejor los corran del trabajo o que pierdan aquel negocio que estaban haciendo, pero al cuerpo no le afecta, ¿sí? Vemos que estamos haciendo un mal uso ahí del cuerpo, empezando por el intelecto, ¿sí? Genera eso, viene a rebotar en el instintivo y se genera el estrés. Se tensiona la persona, empiezan a funcionar partes del cuerpo que no deben de funcionar así, se distraen energías de unos órganos a otros, por eso algunos órganos a veces son afectados, ¿sí? Se produce un desorden, un desequilibrio. Y si el cuerpo está desequilibrado, pues menos vamos a poder terminar el trabajo que estamos haciendo, puesto que el cuerpo mismo está generando o está desviando energías hacia otras partes de ese cuerpo. Ahora, no nada más es en el intelecto, ¿verdad? En las emociones también. Se generan emociones equivocadas que nos hacen, pues, confundir gato con liebre, ¿sí? Y entonces a lo mejor no pensamos en aquello, pero estamos ahí con esa emoción de terminar, hacer, ¿sí? Y entonces se genera otra vez ese botón de disparo de lo que es el estrés. Así vemos que el problema está entonces en cómo vemos las situaciones de la vida. Cada vez que vemos algo en forma equivocada, podemos crear una falsa emergencia. Entonces surge esa tensión, lo que es el estrés. Un susto puede desatar el estrés, un enojo, ¿verdad?
alguna frustración o desilusión, que por ejemplo viene esa desilusión amorosa, ahí vemos en el centro emocional, las emociones, sentimos como que morimos porque nos traicionó la pareja o la novia, el novio, etcétera, ¿verdad? O porque queremos pues conquistar a aquella dama y pues la dama no se deja y el varón sufre porque quiere alcanzarla y lo ve como una imperiosa necesidad, ¿no? Tengo que conquistarla, tengo que estar junto a ella, etcétera, etcétera, y se desata una falsa emergencia también, ¿sí? O sea, hay muchas cosas, muchos factores en la vida, casi todo. Si lo vemos en forma equivocada, se genera el estrés, ¿sí? Todos ustedes algún momento han pasado por todo eso, pero no se han puesto a observar cómo es ese proceso del estresamiento, cómo de una simple situación mal interpretada, el cuerpo se estresa y luego vienen daños, ¿sí? Eso es lo peor de todo, que vienen daños en el cuerpo. Miren, el estrés, hablemos del estrés malo. Ya vimos que el estrés bueno nos sirve para protegernos de una situación difícil, ¿verdad? Alguien nos asalta. Por ejemplo, ahora en Semana Santa pasada me asaltaron allá en Monterrey. Lo bueno es que actuó el centro instintivo y nomás me robaron un celular, nomás me lo manotearon y salieron corriendo, ¿verdad? Pero le digo a mi esposa, me sorprendí que veía al asaltante y lo veía como muy lento, como torpe, ¿sí? Donde él estaba identificado en robar, tener, conseguir, no veía nada más. En ese momento se tensó el cuerpo, ¿sí? De hecho me tuve que quitar un cuchillo que me puso en la espalda y sí me corté, pero una cortadita, y se cerró la herida. El cuerpo funciona, ¿sí? Pero me sorprendí sobre todo de que pude evadir fácilmente a aquel asaltante y lo veía muy lento, muy torpe. Es una función que tiene el cuerpo normal para cuando uno se defiende, ¿sí? O sea, frente a una situación, el cuerpo actúa. Pero vámonos al estrés malo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos estresamos sin necesidad? ¿Sí? El estrés bueno, ya pasamos la situación, se desestresa el cuerpo, se relaja y ya quedó todo atrás. Pero las preocupaciones son terribles, porque nos preocupamos. ¿De qué se preocupan ustedes? ¿O hay alguien que nunca se preocupe? Nos preocupamos por lo que pasó, ¿verdad? Nos preocupamos, o sea, por lo que no pasó. Oye, esto no pasó y está uno preocupado. Y también nos preocupamos por, oye, pasó esto. Nos preocupamos por lo que va a pasar. Y también nos preocupamos por lo que no va a pasar, ¿verdad? Oye, no va a pasar esto, estoy apuradísimo. O sea que se apuran de todo. Se apuran de lo que está pasando y también de lo que no está sucediendo. Y observen la realidad, ¿verdad? Las preocupaciones son terribles. Esas desatan esas falsas emergencias. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Que, pues, ustedes mismos tienen muchos ejemplos de todo esto, ¿verdad? Sí. Indudablemente esa tensión es terrible. Aumenta, vean, son muchos los trastornos que se presentan por el estrés. Viene el nerviosismo, la desesperación, el insomnio en algunos casos, en otros casos la somnolencia, ¿sí? Porque es tanto el agobio que uno busca escaparse y en lugar de enfrentar la situación mejor se quiere ir a dormir, ¿verdad? Ahora, hay diferentes situaciones, cada quien reacciona en forma diferente, porque el cuerpo es distinto. Dijimos, en el punto más débil es donde van a ser afectados debido al proceso del estrés, ¿sí? A veces viene el sueño incontrolable, o vienen trastornos alimenticios. Hay quien pues está estresado y come, ¿verdad? ¿Sí? Aquí veo 2, 3 que a lo mejor tienen ese problema, ¿sí? O bien, al revés, deja uno de comer, no le cae la comida, o come y la anda devolviendo. ¿Por qué devuelve la comida? Porque el cuerpo se tensiona, ¿verdad? Está tensionado, no está preparado para comer. El cuerpo se tensiona para resistir. Viene colitis, ¿sí? O bien, en ocasiones viene diarrea, porque está tensionado el cuerpo y no puede asimilar el alimento, ¿sí? Son infinidad de trastornos que se presentan, ¿verdad? En cuanto al sistema digestivo, sistema muscular, ¿verdad?
viene el nerviosismo, estamos muy nerviosos, o viene esa tensión que estamos así, tiesos, ¿sí? Estamos agarrando la mano a alguien, de repente ya le empezamos a hacer manita de puerco. Y todas esas reacciones son reacciones malas, ¿sí? Lo peor del caso es que eso afecta nuestro estado de ánimo. La persona se vuelve irritable, ¿sí? Empieza a ver las cosas en una forma equivocada. El estrés distorsiona la realidad. El cuerpo está preparado para una emergencia. Creamos una falsa emergencia. Si, por ejemplo, intelectualmente, ¿verdad? Veamos el intelecto. Sentimos que alguien nos está agrediendo con la palabra. Decimos, ay, aquel ya empezó a hablar mal de mí, me empezó a criticar, o está calumniándome, etcétera, etcétera. Sentimos que alguien nos está atacando, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando sentimos que alguien nos está atacando? Sentimos una agresión. Y si lo sentimos así, el instinto va a sentirse en peligro. Y viene el estrés. El estrés produce tensiones, ¿sí? Trastornos. Lo peor del caso es que al sentirnos ofendidos, y aunque venga otra persona en santa paz a hablarnos, vamos a sentir las palabras como de agresión y nos estresamos más. ¿Quién de ustedes ha tratado a una persona estresada, de esas de mírame y no me toques? De esas personas que decimos, oye, pues todo lo que digo es usado en mi contra, como dicen los policías, ¿verdad? Hay personas así, hay que entenderlas, están estresadas, no quiere decir que sean malas ni nada de eso. Ahora, que toda la vida vivan estresadas, ese es el problema. Se acaban rápidamente esas personas. Pero vean todo lo que produce un mal uso del cuerpo, ¿sí? Un desequilibrio, un desorden en él, ¿sí? Vienen también alteraciones. En la sangre, por ejemplo, se elevan los niveles de glucosa. Muy perjudicial, ¿verdad? Sobre todo para quienes padecen de ello. Es normal en una emergencia porque el cuerpo necesita de esa fuerza que da la glucosa a las células para reaccionar. Pero cuando no hay emergencia, eso viene a producir una alteración, ¿verdad? ¿Sí? Más si alguien es diabético, bueno, pues olvídense, hasta el hospital puede dar por una simple preocupación o por un malentendido, ¿sí? Hay veces que se presenta la necesidad de orinar frecuentemente, o sea, se alteran todos los órganos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque el organismo está estresado, está tensionado, e igual no puede retener la misma cantidad de orina, ¿verdad? ¿Sí? La vejiga no tiene la misma fluidez. Así vienen muchos trastornos, muchos cambios. Gracias. Así la tensión viene a producir diferentes afecciones al cuerpo. Ahora, como la energía está siendo canalizada para que el cuerpo se enfrente a una situación difícil, está gastando energías de más. Por lo tanto, el cuerpo se debilita rápido, Cuando alguien está en ese estado, de momento tiene gran energía, Alguien se enoja por el estrés y tiene una energía brutal, pero es momentánea. Luego viene la contraparte, produce debilidad, ¿sí? Y esa combinación, ¿verdad?, combinada con el desorden hormonal producto del estrés, va a producir muchos trastornos en el cuerpo. Viene a producir, por ejemplo, la reducción del deseo sexual, viene a producir trastornos en la menstruación de la mujer, ¿sí? Se produce en ocasiones hasta infertilidad momentánea, ¿verdad?, o a veces hasta más duradera, ¿verdad? Irregularidad en todos esos sentidos, ¿sí? Pérdida del cabello, aparición de canas. Indudablemente vienen muchos trastornos de ese tipo, producto nada más de esto, Vean que si uno puede eliminar el estrés en la vida, hombre, la mitad de la vida se les compone, bueno, más, ¿sí? Y les va a durar más el cuerpo, ¿sí? Fácil, les va a durar, a lo mejor hasta el doble, ¿verdad? ¿Sí? Porque sí, el estrés es terrible. O sea, hay estudios que han demostrado que el estrés puede producir desconexiones en las neuronas del cerebro, se desconectan, y hasta puede producirse muerte neuronal. O sea, no que mueran todas, pero mueren fracciones. Y de repente viene como consecuencia que la memoria empieza a fallar, que ya queremos acordarnos de algo y no nos acordamos, no dejamos algo o qué hicimos. Es porque ya ciertas neuronas están fallando, ¿verdad?
Se puede regenerar en cierta forma, no hay sistemas, ¿verdad? En el gnosticismo se conocen, para regenerar esas neuronas. Pero pues de qué sirve que los regeneremos si por acá seguimos dándole al estrés todos los días y seguimos desconectando nuevas neuronas. Ahora, continuando con esto. El estrés agudo en unas pocas horas puede producir gravísimos daños, ¿sí? Parece un estrés fuerte. De hecho, puede llegar la persona hasta quedar en estado de coma si es demasiado. O sea, son trastornos gravísimos en un momento, ¿sí? Ahora, normalmente, bueno, anormalmente, porque eso no es normal, ¿verdad? Anormalmente, la gente cuando está estresada tiene esa situación, o sea, el cuerpo se desequilibra y busca equilibrarlo, no sabe cómo, busca como que algo le falta, pero no sabe qué. Entonces anda buscando. Y entonces cae en vicios. Algunos en el alcohol quieren ahogar las penas y resulta que son ellos los que se ahogan. Otros en el cigarro, se apoyan ahí psicológicamente, ¿verdad? Hay infinidad de vicios. Hoy en día hay vicios modernos. Está las enfermedades cibernéticas, ¿verdad? Hay quien su vicio es el Facebook y no lo sacan de ahí, hasta en el celular, ¿verdad? Ahí anda mandando mensajitos, ¿verdad? Sí. Afortunadamente aquí, bueno, no alcanzo a ver si alguien está en el Facebook, ¿verdad? Están agachados y ahí están en el celular. Está esa adicción y lo vemos en la calle, ¿verdad? Van por la calle, van con el celular, no van ni siquiera viendo por dónde van. Es una adicción moderna, ni se diga de la pornografía por internet o el cibersexo, etcétera, etcétera, tantas cosas que hay. Esas son adicciones, son falsas puertas de salida a lo que es el estrés, porque a fin de cuentas no salen de ahí. El vicio produce mayor daño todavía al cuerpo, el resultado se van acabando más rápidamente el cuerpo físico, resulta peor todavía. Vean entonces cómo un desorden del cuerpo lleva a abusos que van dañando más todavía nuestro cuerpo. Resultado, la vida se desequilibra completamente. ¿Qué hay que hacer? Evitar ese estrés. Una vez que conocemos lo que es el estrés verdadero, cómo surge, hay que evitarlo, ¿sí? Evitar estresarnos. Miren, les diré que es algo sencillo. Ya cuando me puse a estudiar esto a la luz de la gnosis, es sencillísimo, es fácil vivir sin estrés. Más sucede que la gente normalmente equivoca al ver las cosas, ¿sí? Miren, veamos un ejemplo. Todos ustedes han oído aquello que usan mucho los motivadores en diferentes lugares, de que hay que ver el vaso de agua medio lleno, ¿verdad? Bien, por ejemplo, no tengo vaso, pero aquí tengo un bote de agua, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes al ver así cambiamos este ejemplo, por un vaso, ¿verdad? Medio lleno o medio vacío? ¿Cómo lo ven ustedes? Vemos esta botella, van y la compran al Oxxo y se las entregan así. ¿Qué dicen? Oye, pues le falta, ¿verdad? ¿Qué están viendo? El vacío. No están viendo el agua. ¿Está claro? Ven solo el vacío. Eso es lo que pasa cuando ven el vaso medio vacío. ¿Qué sucede? Ven lo que les falta. Y al ver lo que les falta, si solo se identifican con eso, no van a ver lo que tienen. ¿Está claro? Allá es un error. Un error donde radica en el intelecto. Están viendo lo que les falta, pero he ahí el pero. Se identifican tanto con lo que les falta que ven como una urgencia obtenerlo. Y dicen, oye, pues la vida nomás me da medias, me hace falta la otra mitad. Y buscan y quieren obtener y lo empiezan a ver como una necesidad, como algo así de vida o muerte. Pero el error es ver solo el vacío. O sea, psicológicamente están pensando que el vaso está totalmente vacío. Y como no ven el agua que tiene, empiezan a buscar la totalidad. ¿Sí? ¿Será necesario buscar eso? Ya tienen la mitad, ¿para qué buscan tanto?
Pero el cuerpo se estresa. ¿Por qué? Porque siente que no tiene. Y busca y empieza a conseguir. Como resultado está haciendo un esfuerzo inútil. ¿Sí? Está buscando algo que ya tiene, no nada más está buscando lo que le falta. Es una forma equivocada de ver la vida. Y eso nos estresa. ¿Sí? Si ustedes vieran el vaso medio lleno, se darían cuenta que no están tan mal, que tienen muchas cosas buenas. Y si ven lo que tienen, pues no hay tanta emergencia. Sí, hay que buscar lo que nos falta, pero no hay que verlo como una urgencia. ¿Sí? Dejamos de estresarnos y ya tranquilos buscamos lo que nos falta, porque no les estoy diciendo aquí que no busquen el dinero o los bienes materiales que les faltan, no, está bien, pero no lo hagan en una forma estresada. ¿Sí? El problema está cuando creen que tienen el vaso vacío. Y lo peor del caso, tienen el vaso vacío, lo tienen medio lleno, pero ustedes creen que está vacío. Van a buscar conseguir todo lo que les falta y a la hora que lo quieran meter en el vaso, cabrá. Si le echan la cantidad del vaso y el vaso es de medio litro, y le echan medio litro, pero está medio, no va a caber, ¿verdad? Se va a derramar. Entonces, cuando ustedes actúan así, están derrochando las energías del cuerpo. La mitad del esfuerzo que están haciendo es inútil. Vean todo lo que derrochan. Y lo malo es que así están toda la vida. Desde la infancia, ¿verdad? No vemos el ejemplo de los padres, ¿verdad? Que se preocupan por nada. Vemos que los papás se preocupan por tener unos billetes que uno de niño ve como papel. Y él dice, no, pues entonces tenemos que conseguir esos papeles, ¿verdad? Y lo ven como una necesidad. Y empiezan a buscar. Vean, es una forma equivocada de ver la vida. De ustedes depende cómo quieren verla. Si el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿verdad? Si ven el vaso medio lleno, entonces se dan cuenta de la realidad que tienen. Se dan cuenta exactamente lo que necesitan. Y solo van a buscar lo que necesitan, nada más. ¿Sí? El problema es ver la vida en forma equivocada. En cierta ocasión alegorizaba esto con una canción, o un baile, ¿verdad? Están en un baile. Y si, o por ejemplo aquí la danza, ¿verdad? Que se llevó a cabo, se sentaron a bailar algunos. No todos bailaron. Al escuchar ese sonido, hay quien dijera, me agrada, voy a bailar. ¿Sí? La vida es como una canción. Hay dos opciones. O la bailan y dejan que la canción se toque sola. La canción se toca sola y bailamos al ritmo. O se sientan a pensar que sería mejor escuchar otra canción diferente. ¿Qué actitud sería la correcta? A bailar, ¿verdad? Sí. O sea, dejen que la canción se toque sola. Les guste o no les guste, es la que está sonando en ese momento. Ya luego vendrán otras. ¿Sí? Ya luego va a venir la que les agrada y todos van a bailar a ese ritmo. Pero tenemos que aprender a vivir la vida. La que tenemos, la que está sucediendo. ¿Sí? Ahora, si no nos gusta, bueno, si alguien tiene la opción de cambiar la sintonía, le cambia ahí al radio. Si no, bueno, pues dejamos que se toque, se va a acabar tarde que temprano la canción, ¿verdad? Así es la vida. Canciones que suceden una y otra vez, situaciones que enfrentamos, pero no tenemos por qué verlas como algo que nos está afectando. ¿Sí? No dejen que la vida les afecte. Dejen que fluya. ¿Sí? Fluye y nada más. El problema está cuando sentimos que la vida nos está agrediendo o que algo de la vida nos está atacando. Esto es cuando nos estresamos. ¿Sí? Ahora, hay que ver cómo es que sucede eso del estrés. Sabemos bien que tenemos un montón de defectos, ¿verdad? Y esos defectos nos hacen ver las cosas como no son. ¿Sí? Y ese es el problema. Vemos nosotros la vida y queremos que la vida sea como nosotros queremos que sea. ¿Sí? Resulta ser que tenemos intereses egoístas, ambiciones, planes, proyectos, y si queremos hacer algo o lo estamos haciendo y no resulta, ya nos estresamos. ¿Por qué? Porque no salió como queríamos, o no está sucediéndose lo que nosotros queremos que suceda. Y como no es aquello que nosotros queremos, lo queremos cambiar.
Queremos que aquella situación cambie. El problema, porque sí se puede cambiar. Hay formas en que podemos cambiar lo de afuera. En la gnosis nos enseña que lo de afuera no es más que el reflejo de lo interior. Y si uno produce cambios dentro, esos se reflejan afuera. Y afuera cambia todo. El problema es querer cambiar nomás lo de afuera. Como de lugar y a fuerza. ¿Sí? Vemos esa necesidad de cambiar aquello a nuestro favor. Y hacemos hasta lo imposible porque cambie. Aunque sea imposible cambiarlo, lo queremos cambiar. ¿Qué pasa? Una falsa emergencia. Viene el estrés otra vez. ¿Sí? El cuerpo se estresa, se tensiona, empieza a malgastar energías, ¿sí? Todo porque queremos que aquello sea como nosotros creemos que debe de ser. ¿Sí? Vean entonces que cualquier evento de la vida mal interpretado es suficiente para producir un estrés, por pequeño que sea. ¿Sí? Y ya nos estresamos. Lo interesante sería evitar estresarnos. ¿Sí? Evitar todo eso, porque a veces que por un interés, ¿verdad?, que no se cumple, o por el apego a algo que perdemos y ya sufrimos porque nos quitan algo, ¿sí?, ahí ya estamos generando el estrés. Todo eso hay que evitarlo. ¿Sí? Pero veamos ejemplos, para tratar de descuartizarlos un poquito y que vean cómo se procesa el estrés. Vamos a ver, a lo mejor va a estar difícil. ¿Alguno de ustedes sabe algo que produzca estrés? A lo mejor nunca les ha tocado. ¿Nunca les ha tocado que algo los estrese? A ver, un ejemplo. Quisiera que alguien pusiera un ejemplo. Cuando vas a hacer un examen, ¿verdad? Magnífico. ¿Sí? Cuando se va a hacer un examen, indudablemente, ¿qué hace el estudiante? Bueno, debe de prepararse para el examen. En el caso de un estudiante, porque también en el trabajo, ¿verdad? ¿Sí? A veces ahí andan los profesores con que no quieren que los califiquen para ver cómo andan, ¿verdad? ¿Sí? O en cualquier trabajo, oye, te vamos a calificar a ver si pasas a otro puesto, etcétera. Lo correcto sería, pues, estudiar, prepararse para el examen y listo, ¿verdad? Estar preparados y enfrentarlo. Considero que eso es lo correcto. Más, sin embargo, desde antes de presentarlo, empezamos a preocuparnos. ¿Sí? Empezamos a pensar, híjole, ¿y si no lo paso? ¿Y si trueno? ¿Qué va a pasar? Y empezamos a proyectar ideas al futuro. Pero eso no existe. ¿Por qué preocuparnos por algo que no hay? Oye, todavía ni presento. ¿Sí? Ahí estamos creando algo falso, ¿eh? Vean, hasta nos preocupamos de algo que no hay. ¿Sí? Y estamos viéndonos ya con el examen ahí reprobado. ¿Qué sucede? Empezamos a estresarnos. ¿Por qué? Empezamos a buscar la forma de pasar el examen a como dé lugar. Y hasta sin estudiar algunos, ¿verdad? Sí, hacen sus acordeones o ven a ver cómo le van a hacer o se consiguen el examen por internet, etcétera, ¿verdad? Bueno, hablo por los jóvenes ya que ya tienen técnicas más modernas, ¿verdad? Que antes nosotros, ¿verdad? Sí, sí, ya tienen otros sistemas, ¿verdad? O en el celular, ahí empiezan a grabar no sé cuántas cosas. Bueno, espero no darles tips, ¿verdad? Sí, pero indudablemente empiezan a buscar a como dé lugar para hacer el examen. Y ese a como dé lugar estresa al cuerpo. El cuerpo estresado no va a estar listo para un examen. ¿Sí? Porque el cuerpo estresado genera hormonas. Esas hormonas fluyen al cerebro, desconectan momentáneamente ciertas áreas para que el cuerpo esté preparado para la emergencia. A la hora de estar en el examen no se van a acordar, ¿no? Por el estrés. ¿Sí? Y eso es que hay quienes han pasado por eso, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? No preocuparse. Hay que prepararse, ¿sí? Que es muy diferente. ¿Sí? Prepararse para eso, documentarse, ¿verdad? Buscar aprender, pero tranquilos y relajados. Eso es lo importante. ¿Sí? Es algo fundamental. Si vamos a ejemplos, tenemos la vida de todos ustedes. Bueno, la mía también, ¿verdad? De todos. Hay ejemplos por todos lados de factores que estresan. ¿Sí? Ahora, lo importante es cómo evitarlo. O peor aún, cómo quitarnos el estrés que ya tenemos.
¿sí? Ahorita esta danza que vimos aquí del grupo Astran fue magnífica para quitar el estrés. Lo que recomiendan algunos médicos, como hay muchas hormonas en el cuerpo, hay que asimilarlas, ¿sí? Si uno se queda sentado preocupándose, es lo peor que puede hacer, porque esas hormonas no se consumen, ¿sí? Y empiezan a producir trastornos en el cuerpo. El andar aquí danzando, ¿verdad? Y todo eso, consume. Si alguien venía estresado, consumió esas hormonas. Entonces se me relajó y por eso le doy gracias al grupo Astran que me preparó aquí al grupo para la plática, ¿verdad? Eso fue algo magnífico, ¿sí? Pero en la vida diaria, o sea, no vamos a andar buscando al grupo Astran para que nos vaya a tocar, para desestresarnos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué hacer? Lo grabaron y ahí lo ponen, bueno, ¿sí? ¿Cómo vamos a desestresarnos? Miren, es algo muy simple. La respiración tiene mucho que ver. Por ahí comentaba con un amigo masón y tocó ese punto. Dice, la respiración es básica. Y efectivamente, tiene razón. La respiración es muy importante para separarnos del estrés, ¿sí? Miren, el cuerpo está tenso. Tenemos que relajarlo, ¿sí? Hay que relajarlo. Para eso hay que detenerse un momento, ¿sí? Miren, la ciencia recomienda, como no sabe otra cosa para superar el estrés, no, hombre, ponlo a correr, ponen a los muchachos ahí a hacer ejercicio, a saltar, a brincar, consumen todo y quedan tranquilos. Pero sigue la preocupación y se me vuelven a tensionar, ¿sí? Hay que eliminar de raíz ese estrés. El estrés, dijimos, se produce por la vida diaria, las preocupaciones, los pendientes, el apego a las cosas que perdemos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué hay que separarnos? De la vida diaria, ¿sí? Si en un momento dado alguno de ustedes se siente muy estresado, haga una práctica muy sencilla que aquí se les voy a explicar. Ahora, ya el estudiante gnóstico, pues hay prácticas más a fondo, ¿verdad? Tenemos la meditación y otras más para poder combatir el estrés fácilmente, ¿sí? Si no lo sabían, bueno, pues es porque no han practicado bien la meditación, ¿verdad? Hay que meditar, los que ya la saben, ¿sí? Los que no, hagan lo que les voy a explicar ahorita. Y ahorita lo pueden hacer. Se trata de separarnos de todo lo que nos puede estresar. Olvidar lo que nos está estresando. O sea, no olvidar que tenemos que presentar ese examen del ejemplo, ¿verdad? No, hay que prepararnos. Pero olvidar la preocupación es lo que interesa. Olvidar esa emergencia, esa urgencia por conseguir aquello que no tenemos. Primero, tenemos que olvidarnos del cuerpo, o sea, relajarlo, ¿sí? La respiración nos ayuda al inhalar, asimilamos ese prana de vida, fortalece el cuerpo y nos ayuda a relajarlo, ¿sí? Para que el cuerpo se estabilice. Y lo podemos hacer, miren, ya con práctica, en una sola inhalación podemos desestresarnos, ¿eh? Es algo fácil, sencillísimo, ¿sí? Miren, ahorita, por ejemplo, sencillamente ahí sentados o de pie, lo puede hacer uno así como estoy. Cerrar los ojos. ¿Para qué? Para que nada nos distraiga, ¿verdad? Cerramos los ojos, pueden hacerlo ahorita si lo desean, e inhalar, sintiendo el prana de vida, cómo entra al cuerpo, cómo se llena. Y al tiempo de ir exhalando, observemos el cuerpo y separémonos de él. El cuerpo es pasajero, ese al final va a morir, lo importante es la luz que llevamos dentro de nosotros. Inhalemos y separémonos del cuerpo. Olvidemos el cuerpo, relajémonos. Volvamos a inhalar. Veamos las personas que nos rodean, todos los que están aquí. Si alguien de aquí nos está estresando, dense cuenta que esa persona es pasajera. Ahí está, pero al rato se va, aunque esté sentado junto a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Se va a ir tarde que temprano, no siempre van a estar junto a ustedes. O sea, inhalen con los ojos cerrados y observen las personas que los rodean. Todos se van a retirar, no tienen por qué preocuparse de eso. Vuelvan a inhalar, retengan el aliento y observen las cosas, todos los objetos, todo lo que hay, toda la situación. Todo eso cambia en el tiempo. Los objetos van y vienen, se crean, se destruyen, ¿verdad? Todo se transforma. No hay por qué preocuparse de eso. Sepárense y al final van a quedar tranquilos, ¿sí? Le digo, con práctica uno va en la vida
ve algo que empieza a estresarlo, sencillamente se detiene. Y ese llenar del prana, se llena uno de prana y busca vaciarse de todo lo demás. ¿Sí? Vacíense de problemas, de preocupaciones, del estrés, de todo, vacíense. Y dejen solo ese prana, ese aliento de vida. ¿Sí? Que solo quede esa inhalación, esa simple inhalación les va a ayudar. ¿Sí? El oxígeno, claro que va a las células y todo y fortalece las que anden débiles producto del estrés. Exhalen y obtienen una tranquilidad, y esta tranquilidad es la que deben de conservar. ¿Sí? Claro, esto es algo básico, ¿verdad?, para que ustedes hagan en la vida práctica. Bien sabemos los gnósticos, ¿verdad?, que hay técnicas, hay prácticas, ¿verdad?, muy variadas que nos ayudan magníficamente en esto. Sabemos que la raíz de todo el mal está en nuestros defectos psicológicos, que nos hacen ver las cosas como no son, y si los eliminamos, pues eliminamos la raíz del estrés, la raíz de aquello que nos genera el estrés. Así, ya para terminar y redondear esta plática, solamente pues les digo, la vida depende de ustedes, cómo la quieren vivir. Decidan si quieren ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Sí? Decidan si quieren bailar al ritmo de la música o sentarse a estar allá de amargados, ¿verdad?, como pues muchos a veces suelen estar. ¿Sí? A través de la enseñanza gnóstica, pues eso es lo que uno obtiene técnicas para darle el mantenimiento al cuerpo, porque el cuerpo necesita mantenimiento. De cuando en cuando en la vida hagan esa pausa que les digo. ¿Sí? Deténganse. Van en la carrerada lucha por el diario vivir, deténganse e inhalen. Sepárense de todo. Es como un reinicio, ¿verdad? Y vuelvan con energía a seguir con lo que están haciendo. ¿Sí? Es algo tan simple que cualquiera puede hacer. A ver, el detalle es que lo hagan, ¿verdad?, que lo practiquen. ¿Sí? Así en lo que es toda institución gnóstica, como el Instituto Gnóstico de Antropología Tonantzin, o cualquier otro, ¿verdad?, de los que están aquí a veces representados en Querétaro, ahí pueden recibir ustedes toda esa enseñanza, toda esa sabiduría que les permita aprender a vivir. Para eso es la gnosis, es práctica. ¿Sí? Es para aprender a vivir, para saber vivir. Vivir es fácil, todos ustedes lo están haciendo, ¿verdad? Unos más mal que otros, más bien que otros, pero se hace. Vivir cualquiera lo hace, basta nomás estar respirando. Pero saber vivir, es sí, hay que aprender. ¿Sí? Y a través de la enseñanza gnóstica se aprende, ¿verdad? Hay técnicas que se les pueden dar para mantener el equilibrio en el cuerpo. Vivir en forma equilibrada es maravilloso. ¿Sí? A cada momento estar renovando todas las energías del cuerpo, porque se renuevan solas. Si el cuerpo está equilibrado, no se les va a acabar. ¿Sí? Se ha dicho, el cuerpo está diseñado, así como cuando nace, ¿verdad?, y está formado el cuerpo. Un cuerpo así, si está bien equilibrado toda la vida, puede durar hasta 1500 años. El problema está que no lo dejamos que viva tanto tiempo. ¿Sí? Ya a través de químicos, ¿verdad?, o medicamentos, que a veces están estresados y empiezan a tomar medicamentos que los dejan peor, ¿verdad? ¿Sí? No vayan ahí con el psicólogo, con el psiquiatra menos, ¿verdad? ¿Sí? Olvídense, les dan medicamentos graves. ¿Sí? O sea, todo eso es algo que va acabando con el cuerpo. Ni se diga de los vicios, ¿verdad? Ya mencionamos muchos vicios en los que se caen. ¿Sí? O sea, el cuerpo es algo maravilloso, pero hay que saber cuidarlo y trabajarlo, ¿verdad? Para eso, a través de la enseñanza gnóstica se les enseña cómo. ¿Sí? Ahora, no por eso quiere decir que ya van a vivir 1500 años, porque échele cuentas todos los años que han malgastado las energías, ¿verdad?, todos los años que han vivido estresados, y todo lo que les falta mientras enseñan a no estresarse, ¿verdad? Bueno, así concluyo este tema. Les agradezco por su atención, ¿verdad?, y su participación aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y pues espero que lo pongan en práctica, ¿verdad?, y no verlos tan estresados, ¿verdad?, como a lo mejor llegaron algunos al principio. Les digo, pues ya hubo factores que les ayudaron a desestresarse, y qué bueno, ¿verdad? Bueno, es todo por mi parte. Les agradezco haber escuchado estas palabras de mi persona. Gracias.